Filipenses, capítulo 1. Filipos, pues de ahí viene la palabra los filipenses, ¿no es cierto? La ciudad de Filipos fue fundada por justamente Filipo de Macedonia, que era el padre biológico de Alejandro Magno, en el año 368 a.C. Y esta ciudad era un centro comercial de ese tiempo, en el tiempo cuando el apóstol Pablo, cientos de años después de ser fundada, el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia establecida ahí, que fue establecida por él. ¿Y por qué era importante como centro comercial? Porque tenían minas de oro, minas de plata, tenían un puerto donde los barcos atracaban y se comercializaba mucho. Había una cadena montañosa que separaba a Europa de Asia y era el camino de muchos viajeros, mucha gente de diferentes nacionalidades que se movía por tierra, por mar, y también era una colonia del Imperio Romano. Los romanos habían tomado dominio y la habían formado como colonia. Y fue evangelizada y fundada la iglesia de Filipo en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que es entre el año 49 y 52 después de Cristo. Esto está en Hechos capítulo 16, versículos 5 al 12, donde el apóstol Pablo recibe una visión y Dios lo manda a aquel lugar. Es más, él iba a ir para otro lado y dice que el Espíritu Santo, yo no lo voy a leer por factor tiempo, pero recuerde, si no, después este mensaje va a estar en las redes, en YouTube, lo va a poder escuchar de nuevo. Capítulo 16 del libro de los Hechos narra ahí cuando el apóstol lleva el evangelio a Filipos. De ahí el famoso versículo que de tanta bendición no sé, el 16:31, serás salvo tú y toda tu casa, cuando el carcelero quiere suicidarse porque las puertas, ¿se acuerdan el caso? Pablo y Silas habían sido encarcelados justamente por predicar el evangelio y los meten allí en el calabozo con grilletes, con cadenas, con cepos, y en el calabozo más interno, cosa de que no se escaparan, y pusieron soldados para cuidar. Y dice que Pablo y Silas, en vez de estar llorando, lamentándose, Dios mío, si sos Dios, si te estamos sirviendo, ¿por qué me está pasando esto? No, dice que cantaban cánticos espirituales, alababan a Dios, y de repente un terremoto abrió las puertas de la cárcel, hizo que las cadenas se cayeran. Dios envió su ángel, Dios obró con su poder. Cuando el carcelero ve eso, no ve que las puertas estaban abiertas, que las cadenas estaban en el piso, sacó su espada para matarse, porque si no lo hacía él, lo iban a hacer sus superiores, por dejar escapar a los presos. Y cuando Pablo y Silas ven esto, no salieron corriendo, Dios tenía un propósito. Le dijo, detente, no te hagas daño, estamos aquí. Estaban ahí al oscurito, seguían alabando, orando a Dios. Uno podría decir, ¿por qué no se fueron? Si Dios le abrió la puerta de las cárceles, del calabozo, se cayeron las cadenas, porque Dios tenía un propósito. Y era que se convirtiera toda la familia del carcelero, porque después de eso, cuando Pablo y Silas lo frenan al carcelero para que se iba a suicidar, le dice, ¿cómo? No entendía, ¿no? Él decía, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Entonces los llevó a su casa, vendó sus heridas, les dio de comer, los hospedó. Y Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Lo que tenés que hacer vos. Decirle que está a tu lado. Hicieron lo que tenés que hacer vos, lo que tengo que hacer yo. Les predicaron a Cristo, fueron luz, fueron sal de la tierra, llevaron el mensaje y le dijo, no temas, cree. No temas, cree, serás salvo tú y toda tu casa. Y así fue. Y bueno, y es tremendo la historia, léalo después en el libro de los Hechos, capítulo 16.
Después, aproximadamente de 10 años de eso, años 62 a 64, desde Roma, estando el apóstol Pablo preso en una casa, era preso domiciliario, estando preso en una casa, él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y ahí escribía, ministraba, oraba por la gente iba a la casa. Mire, la casa estaba custodiada por soldados romanos. Sin embargo, él tenía libertad por ser ciudadano, primero por ser hijo de Dios y siervo de Dios. Segundo, por ser ciudadano romano, tenía algunos privilegios como cárcel domiciliaria, como que le permitían predicar el evangelio aunque estaba preso, etc. Y en el año 62 al 64, él escribe a la iglesia de Filipo, y quiero decirles que Pablo no es el autor, es el Espíritu Santo. Pablo es el instrumento, así como lo fue Pedro, como lo fue Moisés, como lo fueron todos, como lo sos vos, como lo soy yo. Instrumentos en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Filipo y a la iglesia de Catedral de Alabanza en esta mañana, dice verso 1, capítulo 1, verso 1 al 6 voy a tomar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, no eran los muertos sino los vivos que estaban apartados del mal para Dios en Filipos, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí usa el término Padre, ¿no? Porque siempre el Señor se identificó como nuestro Padre. Y recuerden la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, Él siempre quiere ejercer su paternidad sobre nosotros, su cuidado, su bendición. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, habían pasado 10 años, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Él estaba informado, el apóstol, de que los filipenses seguían adelante, seguían trabajando, la iglesia no se detenía y que estaban en comunión. Te pregunto, ¿estás en comunión con el Señor y con el cuerpo de Cristo? Sí, por eso estás aquí, ¿verdad? Bueno, que sea más fuerte aún todavía nuestro compromiso, nuestra vocación y nuestra elección. Porque haciendo esto no caerá jamás. Créelo en el nombre de Jesús. En el Evangelio, por la comunión, desde el primer día, empezaron bien, seguían bien. Qué importante es no solo empezar bien, sino seguir bien y terminar bien. Recuerda, el apóstol dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está preparada la corona de vida, cuando le escribe a Timoteo, ¿sí? Terminó bien, que todos podamos terminar bien con la ayuda del Señor. Desde el primer día hasta ahora, y me voy a basar más que nada en el versículo 6. Estando persuadido. ¿Qué significa eso? Estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido, los veo claramente estando persuadidos de esto. ¿Y qué es esto? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor nos lleve a su presencia o Él venga a buscarnos. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces puse como título a este mensaje, el Señor trabaja en nuestras vidas. ¿Estás dejando que el Señor siga trabajando en tu vida, en tu familia, en todos los roles de tu vida? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos seguros en lo que estamos creyendo? ¿Podremos continuar la vida cristiana siempre?
él les hacía referencia: doy gracias a Dios por la comunión que tienen desde el primer día y hasta ahora. Habían pasado 10 años, pueden pasar 20, pueden pasar 30, pueden pasar 50, puede pasar toda la vida, pero que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude a seguir creciendo y desarrollándonos en fe. Persuadido de esto, aquel que comenzó la buena obra. Dios nos escogió desde el principio para salvación, para una eternidad de paz, y dice que desde antes de la fundación del mundo, mire, yo creo en la predestinación. Creo en la predestinación. Creo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Pero también creo en la coparticipación y en el libre albedrío, que es lo que también la palabra de Dios dice. Entonces, no mezclo las dos cosas, porque algunos dicen, bueno, si se perdió es porque no estaba predestinado a ser salvo. Miren, ¿saben cuántos que estaban predestinados a ser salvos y por descuidar la salvación tan grande fueron cayendo de la gracia y se perdieron? Porque Lucero, el ángel más divino del cielo, no estaba predestinado para perderse. Sin embargo, es Satanás, diablo, la serpiente antigua, que se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios. Y era el ángel más divino del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué subiré? Porque Dios lo había puesto como administrador antes de la creación de Adán. Por eso en el Génesis 1:2, el caos que hay en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, lo produce la caída de Lucero. Eso está en Ezequiel, está en Isaías, está en diferentes partes de la Escritura. Y no me quiero meter en ese tema porque es bien prolongado, es fascinante, es tremendo. Pero para entender nosotros el tema de la predestinación, la Biblia dice, Hebreos capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, imagínense, nosotros tampoco. A Adán no lo perdonó hasta que se arrepintió. Cuando se arrepintió, sí Dios lo perdonó. Entonces, para no extenderme tanto en esto, Dios nos escogió para salvación, una eternidad de paz antes de la fundación del mundo. El ser humano lo echó a perder, Adán lo echó a perder. Nosotros podemos llegar a echar a perder nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios. Pero dice Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Ahí está, antes de haber hecho el mundo, Dios en su omnisciencia ya sabía quién iba a ser salvo y quién no, porque estaba condicionado a quienes le aceptaban o quienes lo rechazaban. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos santos. Por eso cuando dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los santos que están en Filipo, a los hombres y mujeres que están y viven apartados del mal para Dios. Eso es santo, no es inmaculado, es apartado del mal para Dios. Nos escogió y después, cuando Él nos da la oportunidad, nosotros le escogimos a Él. Jesús dijo en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Está claro eso. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero depende de nosotros el perdernos
o estar en Cristo. Por eso dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y comienza la gracia a actuar. Por eso dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó, no deja las obras a media el Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahora, ¿le permitimos que la perfeccione? Ahí dice, en 2 Corintios 7:1, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que vos y yo tomamos las decisiones a diario de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad tiene dos modos de verla. Es instantánea, uno recibe a Cristo y Dios te ve puro, santo y sin mancha, porque te ve a través de la sangre de Jesús. Pero la realidad es que ese es el primer paso y ahí comienza Dios a transformar nuestras vidas por el Espíritu Santo y ahí se convierte la santidad en progresiva. ¿Qué empieza a pasar? Empezamos a conocer los mandamientos, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el temor de Dios en nuestros corazones hace que nosotros nos apartemos del mal para Dios. ¿Amén? Hola. ¿Me siguen? Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Aleluya. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Compró nuestra libertad con la sangre de Cristo. Por eso dice 1 Juan, capítulo 1, versos 7 o 9, no estoy pensando de memoria, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia, una santidad progresiva, una vida de perfeccionamiento. Antes ustedes, dice el capítulo 2 de Efesios, verso 1, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados, pero ahora estamos libres. De modo que los que viven, así dice Corintios, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que si vivimos, para el Señor vivimos, dice Romanos 10. Si vivimos, para el Señor vivimos. Dejemos de vivir para nosotros porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que edifiquemos la vida en el Espíritu. Y te puedo asegurar que la vida en el Espíritu es mucho mejor. El propósito de Dios, el plan de Dios en su palabra es mucho mejor que nuestros planes, nuestros proyectos y la vida que nosotros hemos escogido. Porque el Señor tiene propósitos de bondad, de bendición, de éxito. La vida cristiana no es una vacuna antiproblema. Vamos a tener luchas, pruebas, dificultades, pero tomados de la mano del Señor vamos a salir adelante de cualquier situación. Entonces el texto 6 está diciendo, el que comenzó en vosotros la buena obra. La primera señal, Efesios 1:13 dice, y ahora ustedes, los gentiles, haciendo la diferencia entre Israel y los que no son del pueblo de Israel, los gentiles también han oído la verdad, las buenas noticias que Dios los salva. Aleluya. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Dice que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? El cual había prometido tiempos atrás. Entonces, ¿tenemos al Espíritu Santo? Si andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, dice, y estos se oponen entre sí,
¿Para qué? Para que no hagamos lo que querramos, sino hagamos la voluntad de Dios, porque tenemos una naturaleza caída que se rebela contra los mandamientos, las leyes de Dios, y la carne es débil. Pero si alimentamos el espíritu, lo que más alimente es lo que va a prevalecer, ¿sí? ¿Amén? Entonces, que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo es el que nos convenció para que luego haya arrepentimiento. Dios abre el corazón a través del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 16 que yo le hablaba hoy de la fundación de la iglesia de Filipo, ¿no es cierto? Está el caso de una mujer. Vamos a 16:4 del libro de los Hechos. Y ahí dice claramente un requisito importantísimo que ella tuvo para recibir la bendición. El 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón. Abrió el corazón. Eso es lo importante, es, digamos, imprescindible para recibir la bendición. Abrir el corazón. Entonces Dios abre el corazón a través del Espíritu Santo, nos da convicción, abrimos el corazón y Dios trabaja en nosotros, en nuestra vida. La segunda cosa que sucede luego de esa apertura, como una señal de que el Señor está en nosotros, somos una nueva persona. La vida de pecado empieza a ceder, a quedar atrás y Dios empieza a hacer cosas nuevas. Dios nos limpia de la maldad, reemplaza lo viejo por lo nuevo. Dice 1 de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. La señal que tenemos en nuestra vida de parte de Dios es que Dios nos da el poder para vivir la vida cristiana y la vida cristiana victoriosa. Ahí cuando Pablo escribe a Timoteo le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vos dominás la situación, dominás tus impulsos carnales, pero por el Espíritu, porque si no alimentamos la vida en el Espíritu nos va a dominar la carne. Que el Señor nos libre, nos ayude. 1 Juan 5:4 dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Fe en su palabra, fe en sus promesas, fe es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, ¿no es cierto? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está. Mansedumbre, templanza y muchas cosas más. Entonces, el Espíritu Santo nos da la victoria por medio de la fe y Dios nos habla para conocer su voluntad, marca el camino correcto a seguir. Dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El salmista David oraba y decía: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a sendas de rectitud. Qué bueno que es tener un corazón abierto, dispuesto y entregárselo al Señor. Entonces, Dios nos habla para conocer su voluntad, marca el camino a seguir. Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, dice el Señor, y ellas me siguen. Les doy vida eterna, nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Mire cuántas promesas maravillosas del Señor. Porque, ahí está de nuevo, mi Padre, tu Padre, nuestro Padre, me las ha dado, y Él es más poderoso que todos, dice.
¿quién las va a arrebatar de su mano? Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Gloria al Señor, aleluya. Nadie las puede quitar de la mano del Padre. Dice la versión Reina Valera, dice, nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor, aleluya. Ven en nosotros, cuando está esa relación, cuando el Señor es nuestro pastor, dice el Salmo 23, nada me faltará, ¿no es cierto? Me guiará por delicados pastos, me alimentará, me hará estar bien. Esa persona, usted y yo, damos como señal fruto de una vida consagrada. Dice el Señor, por los frutos se conocerán. Mateo 7, versículo 15 dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto. Y también a un cristiano podés identificarlo por su fruto. Este es un buen cristiano. Como dice el Señor, con sus labios profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Cuidado. Entonces, puedes identificar por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Cuidado, el Señor nos va a pedir cuenta. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Y acordate, no se le escapa nada, ¿eh? Vos y yo podemos tener mala memoria, pero el Señor no tiene mala memoria y aparte de eso, lo registra todo. Tiene un libro, Él tiene dos libros, el libro de la vida, pero el segundo libro, el de las obras. Y un día, cuando estemos en su presencia, los libros serán abiertos y los hombres serán juzgados por las cosas que están escritas en esos libros, dice el Señor. Así que el Señor nos ayude. Así que de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Más claro imposible, ¿verdad? Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dejemos al Señor seguir trabajando en nosotros. Y dice, la perfeccionará hasta el fin. O sea, que el cambio va a ser toda la vida, en las diferentes etapas de la vida. No es solo cuando, recién me convertí o cuando soy hijo. Es un proceso de aprendizaje, de madurez, de crecimiento constante y continuo. Recuerda, ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas y a veces es necesario, para que eso suceda, romper, cortar, limpiar, pulir de acuerdo a la necesidad. Yo recuerdo a mi padre podar las plantas para quitarle los vicios. Me acuerdo, así me decía. No, esto es un vicio, hay que cortarlo porque si no echa a perder la planta, echa a perder el fruto. Hay que cortar con los vicios, con los hábitos que no convienen. Hay que limpiar, cortar, romper, pulir de acuerdo a la necesidad. Jeremías 18, 1 al 4 nos da la figura del alfarero. Dice, el Señor les dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré, le dice el Señor. Así que hice lo que me dijo
y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, dice, ¿no? Cómo el alfarero rompe esa vasija y la hace de nuevo. No quiere el Señor que cometamos errores, más allá de que todos nosotros somos seres imperfectos, pero recuerda que debemos ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que ser hoy un poquito mejor que ayer, mañana ser un poquito mejor que hoy. Hoy somos el resultado de las decisiones de ayer. Mañana seremos el resultado de lo que decidas hoy. He decidido seguir a Cristo. El mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo. Dios es fiel y nos santifica y guarda mientras lo dejemos hacerlo. Dice 1 Tesalonicenses 5, estoy terminando, verso 23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo, el espíritu, alma y cuerpo humano, a través del Espíritu Santo, dice, sea sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará esto y sucederá porque aquel que os llama es fiel. Aquel que nos llamó es fiel para cumplirlo, para completarlo. Así que, como los filipenses comenzaron bien y continuaron bien, espero que hayan terminado bien, ¿no? Porque no tenemos otros registros de la iglesia de Filipos, pero sabemos que los ojos del Señor están puestos sobre los fieles. Así que Dios quiere que suceda en nosotros. Recuerda, empiezo bien, sigo bien y termino bien con la ayuda del Señor y abrazo el propósito trazado de Dios, terminar la carrera que está para cada uno de nosotros. Dios nos ama tanto que nos ha dado una oportunidad y otra oportunidad y otra y otra y otra. Pero cuidado, el reloj de Dios está llegando a la hora cero. Son los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Es más, el tiempo pasa y cada vez nos vamos acercando más a tocar el arpa, ¿no es cierto? ¿Saben qué es eso, no? Que si el Señor no vino, yo voy hacia Él. Usted va hacia Él. Porque tenemos fecha de vencimiento. Gracias a Dios que tenemos una vida eterna junto con Cristo y que a partir de ahí la vida comienza en realidad. Así que estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Lo vas a dejar? Pónete de pie, por favor. Señor, en esta mañana una vez más queremos reflexionar y más que reflexionar, seguir tomando las decisiones correctas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, danos la fortaleza, la bendición, danos la gracia, Señor, de poder hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon tu mano de gracia y de poder. Ayúdanos a cada día vivir una vida consagrada, santificada, agradándote, Señor, en todo, en el nombre de Jesús. Obra con tu poder, que esta palabra sea escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones y no nos olvidemos, grábala en nuestros corazones y en nuestras mentes y que cada día podamos, Señor, seguir perfeccionándonos. Ayúdanos
necesitamos tu ayuda, tu bendición. Imposible para nosotros lograrlo, hacerlo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.